programa, y dándonos en el espacio correspondiente, permítanme presentar a Nucia Seminario Hurtado de la Universidad Autónoma de Chiapas, de México, con la presentación del trabajo de investigación La metodología de la enseñanza intercultural bilingüe en las universidades convencionales del Perú. Esta investigación, además, tiene la coautoría con Julio César Solís Castillo, de la Universidad Tecnológica del Perú, de Lima, Perú. Entonces, no sé cuál de los dos investigadores presenta la investigación. Sabemos el tiempo establecido. Queda usted en el uso de la palabra, estimada Nucia. Excelente. En primer lugar, muy buenas noches con todos los participantes y con todos los expositores de este magno evento internacional. Me siento muy honrada de poder participar en este encuentro internacional de verano. Ahora bien, esta investigación se trabajó con el magíster Julio César Solís Castillo para obtener el grado de maestra en docencia universitaria y gestión educativa en la UTP, y actualmente se sigue refinando en la investigación en México. Así que vamos a inicio. Siguiente, por favor. Ahora bien, nosotros hemos dividido esta investigación en la situación problemática, el marco teórico, la justificación del estudio, así como también los resultados cuantitativos y cualitativos, el tipo de metodología que se ha aplicado y, por supuesto, las conclusiones y las referencias en la cual se arriba esta investigación novedosa. Siguiente, por favor. Antes de comenzar, me permito decir una frase en quechua de variante chanca que dice así: Manan runamisipillapi remaistikuja ancha kasuankuchu castellano rimaftaja. Ichaja uyarinku pacha chaimi yohaiku iskaini simitapuni wawaiko yacharamanta munaiko. No nos hacen caso cuando hablamos en quechua, pero cuando hablan castellano sí les escuchan de inmediato. Por eso queremos que nuestros hijos aprendan ambas lenguas. Este es un extracto de diagnóstico sociolingüístico del año 2018, en la cual refleja esta diversidad multicultural y plurilingüe que posee nuestro país, esa riqueza histórica y ese patrimonio de nuestra identidad. Siguiente, por favor. Y justamente vamos a abordar esta problemática, ¿verdad? Ya que de manera muy general vamos a indicar de que en el Perú existen 55 pueblos originarios según la última base de datos del Ministerio de Cultura, y existen 48 lenguas indígenas, ¿no? La lengua más hablada es la lengua quechua, según la fuente del censo del INEI del año 2017, y la lengua menos hablada es la lengua taushiro, es una lengua indígena amazónica con solamente 2 hablantes. Pero que hay un tema muy interesante y novedoso que me permito indicar en modo de preámbulo, ¿verdad? Ya que en el Perú únicamente existen 4 universidades interculturales que están situadas todas en la Amazonía, pero no hay universidades interculturales con tal denominación en la zona sierra. Entonces, aquí existe una deprivación y una problemática en cuanto al avance de los estudiantes, ¿verdad? Y es ahí que vamos a incidir en el tiempo de COVID-19, la internacional, nacional e institucional. Durante tiempos de COVID-19, muchos de los estudiantes, justamente que han abordado, quisieron continuar sus estudios en muchas universidades que quedan en la zona andina netamente, pero son privadas o tal vez son estatales, pero no poseen un enfoque intercultural, se vieron afectados debido a una falta de recursos tecnológicos, implicancias digitales, no poseían herramientas de internet, y de esa manera se vieron privados de continuar su educación. Pero también hubo una gran problemática porque muchos docentes no sabían cómo aplicar una metodología de enseñanza adecuada desde una cosmovisión cultural y lingüística en tiempos de pandemia, ¿verdad? En ese sentido, muchos de los jóvenes estudiantes, principalmente de la zona andina, no pudieron continuar con su proyecto de vida digna en el ámbito cultural y lingüístico a nivel universitario. A nivel internacional, la educación intercultural bilingüe se estudia como un modelo educativo y se ha hablado mucho de educación intercultural bilingüe a nivel inicial, primaria, de manera muy general a nivel secundaria, pero se habla poco a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, este es un campo muy interesante porque incluso si hacemos un análisis microcomparativo con otros países como México, que tienen universidades interculturales, en el Perú, lamentablemente, ha tenido un retroceso en vez de un avance, ¿verdad? Entonces vemos aquí que a nivel internacional
La problemática se basó, muchos de los estudiantes se vieron afectados, ya que existía una predominancia de discriminación estructural y desigualdad, ¿verdad? Muchos de ellos no podían desarrollar sus usos, hábitos, costumbres en el aula, por ejemplo, en las universidades convencionales que tienen estudiantes indígenas netamente porque se ubican en zonas indígenas en México, en Bolivia, en Ecuador, ¿verdad? Entonces vemos aquí que muchos de ellos, pues lamentablemente, no pudieron seguir sus estudios, y viene aquí mucho el tema de la deserción estudiantil, ¿verdad? Una problemática en estos tiempos. Bueno, a nivel nacional, como sabemos, en el Perú existen, ya lo he mencionado, 4 universidades interculturales y las demás de ellas son universidades convencionales. ¿Qué quiere decir? Que no incorporan el enfoque intercultural a pesar de estar en una zona andina, ¿no? Y netamente esta investigación, ya lo voy a explicar más adelante, fue en Huancavelica, ¿verdad? Entonces justamente vemos aquí de que Huancavelica, a pesar de ser una zona predominante indígena y que se habla la lengua de variante chanca, según el mapa neolingüístico del Ministerio de Cultura del año 2018, pues vemos que aún así no hay universidades con ese enfoque intercultural, ¿verdad? Y a nivel institucional, elegimos una universidad privada en Huancavelica, y pues que de igual manera muchos de los estudiantes sabían la lengua quechua, al igual los docentes, pero no hacían uso de ella, ¿no? Por temas tal vez de vergüenza, discriminación. Muchos de los estudiantes también indicaban de que tal vez se sentían privados, ¿no? De que no avanzarían en su proyecto de vida si usaban su lengua materna, que era una lengua indígena originaria, ¿no? Entonces vemos aquí de que esta problemática pues ha situado lamentablemente y no ha permitido un avance y un progreso efectivo de la educación a nivel universitario. Se ha visto privado a formar profesionales multilingües y multiculturales en un Estado constitucional multicultural como el nuestro. Siguiente, por favor. En el marco teórico, vamos a ver que, bueno, yo tengo 2 variables: la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe, que en sí ha sido bastante interesante porque es una investigación sumamente novedosa y no había la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe dentro de mis antecedentes, pero se han habido algunos artículos, algunos textos, por ejemplo, el profesor Gunter Dietz de México, el profesor Daniel Mato, que es muy conocido dentro de la UNESCO, el profesor Enrique Rivera Vela, que también tiene una tesis doctoral en Brasil, en la cual aborda netamente el choque que existe, esta yuxtaposición de culturas a nivel universitario de jóvenes indígenas a universidades convencionales. A raíz de ello, de la literatura, podemos definir que la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe reconoce y transmite contenidos teniendo en consideración la cultura, la lengua, la diversidad, el indigenismo y la identidad del estudiante, ¿no? Y seguidamente vemos aquí que también se ha estudiado la estrategia didáctica, la técnica didáctica en los materiales educativos. Siguiente, por favor. Bueno, la deprivación cultural fue acuñada por Ruben Feuerstein. Fue la primera persona que definió que la deprivación cultural o privación cultural, como también lo reconocen otros textos, es justamente el no hacer uso de su identidad personal, individual y colectiva en un determinado espacio, ¿verdad? Y muchos de los jóvenes estudiantes se ven privados dentro de una universidad convencional, tal vez, en la cual la gran mayoría son jóvenes miembros de pueblos indígenas, pero no pueden hacer uso de su lengua, tal vez tratar de fomentar la interculturalidad crítica por un mero hecho de una amenaza a la igualdad, de un diálogo que tal vez podría ser una interculturalidad negativa, ¿verdad? Para ello es imprescindible señalar que hay un libro muy interesante del año pasado del profesor Fidel Tubino y Ademir Flores que se llama La interculturalidad crítica como política de reconocimiento. Y justamente ellos expresan que la interculturalidad crítica también podría ser entendido de esta manera como esa privación que tiene la persona al hacer uso de su lengua, usos, hábitos, costumbres por la mera sociedad, ¿no? Por falta de oportunidades, por discriminación, por una amenaza a su identidad individual y colectiva, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos identificado que también dentro del estudio que se enfoca dentro del acceso a la información, la limitación geográfica y la desvalorización de la lengua indígena originaria, netamente la lengua quechua. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la justificación del estudio, vemos que es estudio teórico, el estudio práctico y sociocultural, ¿no? ¿Por qué este estudio se justifica a nivel teórico? Porque básicamente se ha recolectado información de revistas indexadas en Scopus y Web of Science en los últimos 5 años, y también tesis de maestría y doctorado a nivel internacional y también nacional, ¿verdad? Y se ha recolectado esa información y mediante ella se ha tratado de generar una nueva noción y un nuevo conocimiento con la finalidad de tratar de implementarla en nuestro país.
Bueno, se ha actualizado la información porque había mucho el tema de la metodología de la enseñanza, pero faltaba un enfoque tal vez intercultural y lingüístico que se ha brindado justamente, ¿no? Esa metodología que posee el docente a dictar una clase haciendo uso de estos elementos interculturales y lingüísticos con la finalidad de que los estudiantes puedan reforzar su identidad, ¿no? Y es muy importante indicar de que justamente estos estudiantes estudian en universidades convencionales, pero estas universidades convencionales se encuentran en una zona netamente indígena, ¿verdad? O que tienen como lengua indígena en la lengua materna. Y luego, por supuesto, se ha propuesto una teoría novedosa. A nivel práctico, esta investigación tiene un beneficio para la institución, beneficio para el docente, beneficio para el estudiante, por supuesto, porque a nivel institucional se fortalece su misión y visión y asimismo trata de impulsar ese reconocimiento de dos o más culturas en una determinada aula, ¿verdad? Y de esa manera busca fortalecer los conocimientos ancestrales. Beneficio para el docente porque muchos de los docentes dominan la lengua quechua, porque se ha hecho una aplicación de un cuestionario, es un tipo de investigación mixta que más adelante se va a desarrollar, pero netamente para el beneficio del docente, muchos de estos han tratado van a tratar dentro de mi propuesta de solución reforzar la lengua quechua en el ámbito universitario, ¿verdad? Y por supuesto para el estudiante, porque de esa manera el estudiante va a poder formarse como un profesional bilingüe y un profesional dentro de una sociedad multicultural como es el Perú, según lo proclama la Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso 2, artículo 2, inciso 19 y el artículo 48. Y por último, para dar pase, la sociocultural, porque refuerza sus prácticas y usos, contribuye a la educación superior, ya que pues no se habla mucho de las universidades convencionales que tienen estudiantes indígenas, y es un tema sumamente novedoso, ¿verdad? Porque lo que se requiere aquí es fortalecer esos lazos de nuestros jóvenes, quienes son los jóvenes futuros profesionales de esta nación, ¿no? El Perú, un estado pluricultural y multilingüe, ¿verdad? Y por supuesto permite que los estudiantes se identifiquen dentro de la ciudadanía multicultural. Ahora bien, en esta universidad privada no se ofertan todas las carreras, ¿verdad? No se ofertan todas las carreras, pero justamente por ello muchos de los estudiantes no van a las universidades interculturales, sino a las universidades convencionales. Pero en estas universidades convencionales que tienen la carrera que ellos quieren, tal vez medicina o derecho, no tienen ese enfoque intercultural y ahí se va degradando su identidad como individuo. Entonces, esta ha sido mi parte. Hoy pase el profesor Julio César. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. Buenas noches a todos. Voy a pasar a dar los resultados que hemos obtenido y también la metodología que hemos empleado. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, primero hay que enfatizar de que el enfoque que hicimos en esta investigación fue mixto, o sea, primero se trabajó la parte cuantitativa y luego la cualitativa. En esta parte cuantitativa, lo que vamos a resaltar es la correlación que se hizo entre ambas variables de estudio. Primero, tenemos en cuenta las variables generales que fueron la metodología y la enseñanza bilingüe y la de privación cultural, en cual el resultado salió menos 0.866, lo que nos da un índice de una correlación negativa considerable, la cual tenemos que tener en cuenta de que esta correlación sale así porque de acuerdo a ello, a menor utilización de la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe, va a haber mayor deprivación cultural, ¿no? Luego, en cuanto a la metodología de la enseñanza bilingüe y el acceso a la información, que son las dimensiones de la deprivación cultural, nos salió 0.739, dando una correlación positiva media, teniendo en cuenta que a mayor utilización de la metodología de la enseñanza bilingüe, habría un mayor acceso a la información. En cuanto a la metodología de la enseñanza bilingüe y la limitación geográfica, obtuvimos una correlación negativa considerable de 0.776, ¿no? Lo que nos hace suponer de que estos valores se dieron así porque a menor utilización de la metodología de enseñanza bilingüe también se debe a que haya una limitación geográfica considerable en cuanto al acceso a la educación y la cultura. Tenemos también como última dimensión a la metodología de enseñanza bilingüe y desvalorización de la lengua quechua. También salió una correlación negativa media de menos 667, ¿no?
Esto también se debe a que muchos de los docentes que enseñan en dicha universidad, si bien es cierto saben hablar, pero no escriben en quechua, no manifiesta o no hay expresión escrita en quechua con sus estudiantes, ¿no? En cuanto a los resultados cualitativos, tenemos lo siguiente, ¿no? La mayoría de docentes se comunican en idioma quechua, pero no sabe escribirlo. Los estudiantes se sienten más confiados cuando exponen en quechua, porque es su lengua, su idioma nativo, ¿no? Por lo general, las personas buscan migrar a la capital, a Lima, Perú, y es por eso también de que no utilizan para comunicarse el quechua muchas veces, ¿no? Durante la pandemia se está implementando el aula virtual en español y en quechua, pero el proceso es lento, ¿no? Pasar todas las diapositivas, documentación, incluso materiales didácticos al idioma quechua ha sido algo bastante demandante y el proceso se ha tornado bastante lento. En cuanto a la metodología que empleamos, el enfoque ha sido mixto. El alcance ha sido explicativo y el diseño ha sido explicativo secuencial, que quiere decir que primero se ha tomado la parte cuantitativa y luego se ha verificado con la parte cualitativa. La muestra de estudio ha estado constituida por el decano, ¿no? Los 137 estudiantes, los 8 docentes, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación ha sido la encuesta, tomando una escala valorativa, y luego se ha elaborado una entrevista y se ha aplicado una entrevista teniendo como instrumento la guía de entrevista no estructurada. En cuanto a las conclusiones de la investigación, tenemos que la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe es una variable de condición positiva que fortalece la cultura y la lengua indígena. Y la deprivación cultural actúa como una variable de una condición negativa, ¿no? Esto quiere decir que si bien los estudiantes pueden tener a la enseñanza intercultural bilingüe de manera pertinente y adecuada, también pueden eliminar cualquier tipo de brecha que impida garantizar su proceso formativo. Por otro lado, tenemos que la metodología de enseñanza intercultural bilingüe es una variable de condición positiva porque actúa como un factor que impulsa todo proceso educativo de los estudiantes indígenas. Pero el acceso a la información ha sido una condición negativa porque como están en lugares alejados, a veces las herramientas audiovisuales, las herramientas digitales, incluso el acceso a la misma internet o la velocidad que normalmente estamos nosotros acostumbrados aquí en la capital, no es igual en dichos lugares, ¿no? A veces hay condiciones geográficas también que afectan bastante la situación en la cual los estudiantes acceden a la cultura, ¿no? Tenemos también que la metodología intercultural bilingüe y la limitación geográfica poseen una relación muy pequeña debido a que son impactos y relevancias opuestas. De una parte de la metodología sostiene un rol que el estudiante se debe tomar en cuenta sus costumbres, hábitos, su lengua, o sea, hay que resaltar todo lo que el estudiante trae dentro de la aula de clase, usar sus costumbres, todo lo que ellos realizan, pero esto debe ser llevado a la práctica, ¿no? Debe ser llevado a la práctica para que los estudiantes puedan seguir o continuar utilizando sus costumbres, sus hábitos en diferentes lugares y no tengan vergüenza de ello. La metodología de la enseñanza intercultural bilingüe y la desvalorización de la lengua quechua poseen una relación inversa y poco significativa, debido a que son de impacto y relevancia opuesta. Por una parte, la metodología de la enseñanza intercultural bilingüe es una variable de condición positiva, pero por otra parte, la desvalorización de la lengua quechua es una condición negativa porque actúa como una brecha lingüística. Les decía yo hace un momento de que los profesores, si bien es cierto, utilizan el quechua para comunicarse, a veces no lo escriben o no utilizan este idioma para que sus estudiantes puedan expresarse oralmente y por escrito también, ¿no? Bueno, estas son nuestras referencias a las que hemos llegado y esta es toda nuestra exposición. Muchas gracias. Agradecemos su participación, muy interesante la investigación.
me llamaba a mí la atención de que dentro de nuestros investigadores, bueno, tenemos a un peruano, Julio Solís, ¿no? De la Universidad Tecnológica del Perú, pero también tenemos de la Universidad de México. ¿Cómo así, Nucia, resultó el interés? ¿Eres peruana, radicas en Perú o nos hace la investigación desde allá? Claro que sí. Bueno, yo soy peruana, sí, ya se escucha el acento, ¿verdad? Soy peruana, más peruana que el ceviche y la papa a la huancaína y la incacola. Bueno, en primer lugar fue mi primera tesis de la maestría que hice con el profesor, pero ya cuando fui a México tengo una beca y vimos de manera conjunta profundizando esta investigación y se han publicado algunos textos en conjunto con el profesor Julio César en otras revistas y ahora estamos haciendo un capítulo de un libro para Brasil sobre este tema, pero es un análisis comparativo entre México y Perú, ya que existen muchas similitudes, pero también existen algunas diferencias que se pueden encontrar para hacer un análisis microcomparativo, ¿verdad? Entonces, sí, eso. Sí, definitivamente muy interesante en cuanto a la presentación de la investigación, que tiene un enfoque mixto dentro de lo que es el enfoque cuantitativo, cualitativo, y el levantamiento de información, bueno, en esta presentación es de carácter descriptivo en función de las fuentes, ¿no? Sin embargo, también ha habido una aplicación de un instrumento a través de un muestreo que se ha hecho dentro de la universidad. La zona elegida es una zona donde existen diferentes dialectos quechua, ¿no? Siempre ustedes saben que dentro del Perú nosotros tenemos dialectos en cuanto al quechua y está zonificado por las zonas andinas, la zona sur del país y centro del país. En este caso tiene sus características socioculturales propias. Y el enfoque que se ha dado en las conclusiones de carácter sociocultural pues aportan a conocer esta realidad. Por ejemplo, el hecho de que el docente sepa quechua, pero no lo enseñe, o no lo puede escribir. Esto ahí también nos está dando una alerta en cuanto a la pérdida de la redacción, de la escritura, de la transmisión, del enfoque que se vive, ¿no? Muy interesante esta investigación. Felicitamos pues a los expositores, tanto Nucia como Julio Solís, e invitamos a que sigan compartiendo sus investigaciones en los próximos encuentros científicos y así también hacer la publicación en los medios donde corresponde. Agradecemos la participación y a continuación, por cuestión de tiempo, realmente no podemos dar mayor espacio a profundizar en nuestras interrogantes que se formulan, pero tenemos a continuación la participación de otro expositor, en este caso al señor